Buenos días, la próxima medianoche termina la campaña electoral y nosotros hacemos balance en la entrevista. A 47 horas y media de que abran los colegios electorales en Canarias, el pescado parece vendido y la mesa está ya puesta para que los resultados respalden lo que dicen la mayoría de las encuestas a favor de la derecha o, al contrario, para confirmar una remontada de la izquierda que deje cualquier escenario abierto. Sea como sea, vamos a analizar lo que deja la campaña y lo que viene el próximo domingo con un experto en política y, sobre todo, buen amigo de la radio pública. Juan José Rodríguez, doctor en Ciencias Políticas y director de la UNED en Gran Canaria. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Usted sabe mucho de esto, de los sociobarómetros, de la demoscopia. Además, se encarga la propia UNED de hacer algunos de ellos. Usted esto lo conoce y lo corrobora. ¿Cuándo va a ser el próximo sociobarómetro? Le pregunto primero por eso. Pues como estaba previsto y siguiendo el patrón de año anterior, en julio, a finales de julio, sacaremos la edición de julio y en noviembre la de noviembre. Son las dos ediciones que tenemos al año en el actual convenio vigente todavía con el Gobierno de Canarias. ¿Se llega a la jornada electoral con las espadas en alto o hay quien ya ha tirado la toalla, como dice Leño? Yo creo que aquí nadie ha tirado la toalla, salvo los que ya partían sin toalla. Es decir, que eso obviamente no tienen nada que tirar, pero creo que las espadas están bastante en alto. Pese a que efectivamente hay hay un índice ya elaborado y real, que son las elecciones de mayo, las autonómicas y municipales, que han marcado pues una tendencia. Esto no significa que las tendencias sean siempre en la misma dirección, pueden variar. Las campañas influyen, pueden influir, depende de qué campaña y depende de en qué momento. Hay un cansancio respecto a las campañas también, pero en cualquier caso yo creo que pese a los sondeos y que todos son tosudos en manifestar una mayoría del bloque de derecha, aquí la cuestión está en quién realmente al final puede gobernar, no quién puede ganar. Y en Canarias hay un ejemplo claro, ¿no? Todos los sondeos, menos el del CIS, que es el que sigue apuntando a una victoria socialista y que lleva equivocándose algún tiempo ya. Bueno, el SIG efectivamente, yo creo que el último que ha sacado pues está un poquito afinado en el sentido de que no coincide con lo que dice la mayoría de las demoscopias. Demoscopias publicadas por muchos partidos, por muchos periódicos, prensa, medios de comunicación en general, televisiones, radios, que de todo pelaje, es decir, de todas las tendencias ideológicas. Por tanto, yo creo que una mayoría no se equivoca frente a una minoría. En este caso el sí, pues se lo tendrá que hacer mirar. Hay quien dice que es un problema de la muestra, una muestra probablemente equivocada
o quizá incluso retorcida. No, yo creo que hay un dato que en Demoscopia no podemos dejar pasar, y es que efectivamente los datos tal cual salen de la consulta que se realiza a los ciudadanos responden a una serie de preguntas. La otra cosa es cómo se formula la pregunta, ¿no? Pero en general la pregunta es muy clara: ¿a quién va a votar usted en las próximas elecciones? Si es que previamente ha dicho que va a votar. Bueno, una cosa es lo que hay que cocinar con respecto a otras preguntas para efectivamente poder calibrar bien que la muestra sea bastante representativa en grupos de edad, en género, en territorios, teniendo en cuenta además que hay un problema complicado con la distribución de los escaños a nivel provincial. Hay una gran asimetría en las provincias con 30 y tantos diputados y provincias con muy pocos. Entonces, en definitiva, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay, es verdad, y esto sí sale en la mayoría de los estudios demoscópicos, que en intención directa el PSOE siempre sale muy bien posicionado. Después es verdad que cuando se hace la cocina, pues ya no queda en esa posición. Pero en cuanto a intención directa, sí. Ahora, si hacemos después ya la distribución por provincia, claramente pues no da como para ganar. Si se analizan esas encuestas, parece solo haber tres resultados posibles: que el Partido Popular y Vox sumen para la mayoría absoluta, que el PP no necesite a Vox y pueda pactar con algunos minoritarios y llegar a esa mayoría absoluta, o que la izquierda puede hacer lo propio con sus socios habituales. ¿Usted qué ve más probable? Yo creo más, todo es posible, evidentemente, pero más probable con la información que tenemos a día de hoy y con el último resultado electoral de las elecciones autonómicas y municipales, aunque no sean estrictamente extrapolables, pero veo más a un escenario en el cual efectivamente el Partido Popular y Vox pueden llegar a gobernar. No creo que el Partido Popular lo pueda hacer en solitario. Ellos han marcado una barrera psicológica de 160 diputados. Ninguna encuesta lo lleva a 160. El que más se aproxima a CAT3, con 150 y tantos. La mayoría de las encuestas están en torno a 135, 140, ¿no? Ese parece un escenario que además es muy parecido al dato que ya obtuvo en 2015 Mariano Rajoy. Recordemos, 138 creo que fueron. Venía de una mayoría absoluta, pero bueno, ya no lo revalidó en 2015. Por tanto, ese techo ahora mismo, bueno, pues un techo que es bastante aproximado. Si está en torno a 140, que sería mejorar el dato de 2015, para el Partido Popular, obviamente le hacen falta 35 diputados. 35 diputados solo los puede conseguir con Vox, parece que no llega, que está en torno a 30, 33 en el mejor de los escenarios. Esto le va a hacer falta una tercera fuerza, que no digo que sea una fuerza de coalición, pero sí una fuerza de apoyo parlamentario, que ha sido además lo habitual en el sistema parlamentario español hasta este último gobierno, donde ha habido el primer gobierno de coalición en nuestra historia democrática en el gobierno de España. Otra cosa es las comunidades autónomas y ayuntamientos, donde sí había bastante cultura de pactos y de acuerdos y de gobiernos bicolores, tricolores y cuatricolores, como que tenemos ahora mismo en Canarias. Entonces, ese escenario es posible. Bueno, habría que ver qué formaciones políticas estarían dispuestos a entrar en una ecuación en la cual Vox, si Vox es partido que solo apoya parlamentariamente, es más probable que haya gobierno, que haya vuelco a la derecha. Porque entonces cualquiera de los partidos, que podrían ser partidos nacionalistas de corte más conservador, estoy pensando por ejemplo en el PNV, bueno, pues pueda apostar por ese cambio. Ahora, con Vox en el gobierno ya parece que ese tipo de apoyo sería más difícil, con lo cual si no hay una mayoría absoluta entre los dos partidos de la derecha, derecha española, llamémosle, del Estado, se hace complicada el tema de la gobernabilidad. Y aquí tampoco hay que olvidar un cuarto escenario que usted no ha mencionado, que es que no se conforme gobierno, que no se puede investir presidente y por tanto
quepa lo que ya también en este país ha pasado en 2 ocasiones, cosa que no había ocurrido en 40 años y ha ocurrido en los últimos 4 o Claro, 5 años. pero ese escenario no se lo planteaba porque sería una consecuencia de alguna de estos otros escenarios. Es decir, Sería una consecuencia de que ninguno de los escenarios es posible, es decir, se exactamente, pueda materializar. eso es. Por tanto, pero a mí se me antoja que, bueno, que es algo que no podemos desechar ni descartar. ¿Cómo ha visto la estrategia del presidente Pedro Sánchez y del Partido Socialista? Yo creo que ha sido una estrategia un poco errática la del presidente, es decir, ha ido de menos a más. Me parece que ha mejorado según ha avanzado la campaña. Es verdad que tuvo un inicio pues un poco turbulento, no supo de alguna manera bueno pues manifestar o mostrar un cierto convencimiento de lo que estaba diciendo. Él está presentando el resultado de una legislatura, es decir, de un gobierno de 5 años realmente, aunque en el pacto de gobierno haya sido de 4. Pero realmente él está desde junio del 18, creo, ¿no? Por tanto son Junio cinco del años, 18, efectivamente, exactamente. cuando la moción de censura. Por tanto, ya presenta un bagaje de gobierno, no es un candidato nuevo a la presidencia de gobierno, y por tanto ahí yo creo que tiene muchos datos económicos que puede perfectamente defender, pese a que no sea todo lo bueno que a todo el mundo le guste o quisiera, ¿no? Pero creo que tiene bastante buenos datos, ¿no? Los resultados macroeconómicos en España no son malos. Otra cosa es cuando ya desciendas al aspecto micro, entonces ahí sí hay problemas y la gente manifiesta dificultades, pero en general, ¿no? Pero yo creo que esta parte pues no se ha tenido en términos de comunicación política pues los aciertos que podría haber planteado con otra estrategia. Y después, bueno, las leyes de carácter social, que quizás es lo que más se le ha vuelto en contra, bueno, pues ahí es verdad que en algunos casos se ha reconocido un error, lo han reconocido públicamente, lo cual pues muchos le agradecemos, porque al final si te equivocas debes decirlo, reconocerlo al menos, y además plantear que cómo vas a enmendar el error. Y por tanto yo creo que la campaña en general se ha planteado, ya que es el candidato a presidente que viene de ser presidente, se ha planteado desde mi punto de vista con fallos disfuncionales en el comienzo que han ido rectificando, en mi opinión, según ha ido avanzando la campaña. Yo no sé si esto le va a dar tiempo suficiente para un cambio de voto, de intención de voto. Desde luego está más enfocado hacia los indecisos, aquellos que no tienen claro que van a votar, que además son un porcentaje importante. Y ahí, bueno, es donde es posible, y además evitar también algo que se estaba produciendo, que era una fuga de votos del PSOE al PP. O sea, esto era... Y Alberto Núñez Feijóo ha acertado con su gestión de los debates, solo ir al de A3 Media, aparentemente, o se le ha acusado de eso, de preferir jugar en casa y arropado que hacerlo en algún medio que él considera hostil. Yo creo que ya manifestaba una clara intención de no estar muy por los debates. Ya lo dijo, recordemos que el candidato Sánchez le planteó antes de que empezara la campaña, es decir, cuando se convocaron anticipo de elecciones o elecciones anticipadas, le planteó el 7 debates, o no sé cuántos eran los que dijo, ¿no? A todo el mundo le parecía que era quizás un poco exagerado, pero bueno, era una propuesta de máximos para después reducir. Y ya Feijóo yo creo que empezó a plantear con claridad que iba a ir a más que a uno. Tengamos un poquito de memoria, Y ¿no? lo cumplió. Tengamos un poquito de memoria y creo, bueno, salvo que haya algo in extremis en la jornada de hoy, pues lo ha cumplido efectivamente. Por tanto, yo creo que había una predisposición, pero una predisposición que además es lógica, porque es el candidato que, según todos los sondeos, tiene mejores opciones. Por tanto, ¿para qué exponerse si ya tiene el pescado en gran parte vendido, ¿no? Por tanto, yo entiendo que desde la estrategia de comunicación política de Feijóo, pues tiene sus razones,
y la oposición, es decir, los que no están en esa estrategia, pues tienen también sus razones para querer más debates e incluso para criticarle el que no vaya a más debates. Santiago Abascal ha ido de menos a más o de más a menos, porque esto también es un debate que hay. Yo creo que está plano, yo creo que está plano. Es decir, Santiago Abascal en el último debate, bueno, el debate que ha habido a tres al final, a mí la sensación que me dio es que él, de todos los bloques temáticos que ahí se trataban, donde único tiene realmente, donde presenta mayores virtudes, porque además es la esencia de su programa electoral, es en todo lo que tiene que ver con la seguridad, la unidad de España, el tema de la inmigración, el tema de la violencia de género, en fin, ahí es donde ellos tienen mejor articulado su discurso, ¿no? Y él lo tiene más interiorizado. Y por tanto es donde además se le nota que estaba más cómodo, ¿no? Y donde podía efectivamente confrontar en los aspectos económicos, pues claro, pasar de puntillas para era lo ideal, porque no es su fuerte, ¿no? Eh, por tanto, yo creo que realmente el partido de Vox, que viene de unos resultados espectaculares en noviembre del 19, de 52 diputados que creo que tiene actualmente, bueno, las expectativas es que baje no a la mitad, pero casi. Eso, pues, es una bajada importante. Es verdad que su voto va a tener lo difícil para retenerlo cuando haya esta fuga, que además se ha visto también en las autonómicas últimas y municipales. Ya se había visto en anteriores contiendas. Bueno, pues aquí tenemos elecciones cada X tiempo, sobre todo cuando las comunidades autónomas que no están en el régimen general o que sus estatutos ya prevén la posibilidad de poder anticipar elecciones. Canarias también tiene esa opción, ¿no? Pero bueno, lo hemos visto en Madrid, lo hemos visto en Castilla y León, lo hemos visto en Galicia, lo hemos visto en Andalucía. Bueno, pues todo esto después del 19 para acá, después de las últimas generales, bueno, pues se ha visto que efectivamente el partido perdió fuelle respecto a noviembre del 19. Es verdad que no ha habido otras elecciones generales, estas son las que van a haber, pero los sondeos son tosudos también en cuanto a que le dan en torno a esa horquilla entre 27 y 33, 34. Eso supone una bajada de un 40% sobre lo que tiene. Por tanto, la campaña no creo que les esté sirviendo demasiado, al menos la campaña, llamémosle más formal, la campaña de los mítines, de las apariciones en medios, de los propios debates o del debate. No, porque hubo otro de portavoces en el que efectivamente estaba Vox, pero no era el candidato a presidente. Por tanto, yo creo que ahí flojea en tanto en cuanto su discurso está prácticamente centrado en esos aspectos que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Bueno, son 12 los minutos que faltan para que sean las 10 de la mañana. Estamos con Juan José Rodríguez, que es profesor de catedrático de Ciencias Políticas No, catedrático no, doctor en ciencias doctor, políticas. perdón, doctor en Ciencias Políticas y director de la UNED en Gran Canaria. Le he preguntado por todos los, digamos, líderes de los principales partidos, menos por Yolanda Díaz. ¿Usted cree que ha conseguido aglutinar apoyos a la izquierda del PSOE después de la crisis interna tan fuerte que ha sufrido fundamentalmente Podemos? Luego ya consiguió aunar, pues en fin, a ese partido, en ese proyecto de Yolanda Díaz, que parece un proyecto personal, que la campaña le ha servido para de verdad ser visualizada de esa forma como la líder de la izquierda, o cree que ha llegado demasiado tarde. Vamos a ver, hay de todo un poco, hay de todo un poco. Es verdad que ella pues partía, por ejemplo, de un elemento que al resto de los candidatos le costaba más, que era la valoración. La valoración de esta candidata de Suma o Sumar era alta con respecto a lo que es normal en los parámetros de valoración en España de los líderes políticos, ¿no? Es verdad que era en su condición de ministra de Trabajo y en ese perfil muy de conciliación, de un poco de jiji jaja, y yo creo que esto, bueno, pues le estaba dando una aureola de que no se metía en fregados ni en historia. Ahora ya ha tenido que meterse,
Ha tenido que meterse, por otras cosas, confronta por un lado con, llamémosle, el partido mayoritario de la izquierda, con el PSOE, con el que gobierna, pero, oye, son dos partidos. Confronta además también con todo lo que ha tenido que desmontar y volver a montar a la izquierda del PSOE, es decir, Podemos era el partido mayoritario, fue el partido estrella en las elecciones de las europeas del 14, en las generales del 15, etcétera, un partido que de nada pues subió muchísimo, que se comió prácticamente a Izquierda Unida, aunque Izquierda Unida mantenía su propia marca, pero bueno, al final iban todos, empezaron con las mareas, en fin, que ha sido toda una evolución en el cual al final, pues de todo eso, lo que ha salido es una especie de marca, Yolanda Díaz, que ella ha capitaneado partiendo de esa posición de gobierno, de estar en el gobierno, de estar en un área que no ha ido mal, el tema de empleo, porque es verdad que ahí sí ha habido una recuperación importante. Esos son de los datos económicos que yo hablaba antes, que quizás no se han explotado suficientemente. Y por tanto, con toda esta aureola, ella, bueno, pues se presenta como una posibilidad de aglutinar de la izquierda. ¿La tiene toda aglutinada? Pues posiblemente haya dejado muchos cadáveres en el camino. Y estos son palos en las ruedas. ¿La polarización perjudicará a las opciones nacionalistas o regionalistas? Aquí en Canarias, claramente, Coalición Canaria, Nueva Canarias. ¿Cree que van a ser víctimas de eso? Yo creo que sí, yo creo que pasa siempre en todas las elecciones generales, pero pasa además cuando en elecciones generales hay posibilidad de cambio. Cuando hay posibilidad de cambio surgen dos cosas. Por una parte, bueno, varias, pero destacaría, sube la participación, es decir, hay interés por votar porque mi voto parece que puede valer para que el cambio se produzca, o para que el cambio no se produzca, por tanto también moviliza a aquellos que aparecen aparentemente como perdedores, pero que no lo dan todo por perdido y deciden votar, dejan de abstenerse. Y por otra parte, también, bueno, pues perjudica obviamente a las formaciones que no tienen un gran juego a nivel del Estado. Es decir, las de carácter autonómico o nacionalista periférico, que también se llama, aunque resulte un poco dura la expresión, ¿no? Por tanto, bueno, ahí yo creo que se van a ver perjudicados de alguna manera, ¿no? El caso en Canarias, pues, en fin, todos los sondeos dan pocas posibilidades a que se obtenga, a que se revaliden los datos, teniendo en cuenta que en las anteriores se fue de forma conjunta Coalición Canaria y Nueva Canaria, que son las dos formaciones nacionalistas de mayor importancia. Y ahora van por separado. Y ahora van por separado, efectivamente. Un poco bueno, pues esto no les beneficia, evidentemente. No es la primera vez, de todas maneras, que los sondeos nacionales castigan a Coalición Canaria, pero siempre acaba saliendo. ¿Eso puede volver a ocurrir? Puede volver a ocurrir. Es verdad que observamos Coalición Canaria, su fuerza sigue estando en la provincia de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, concretamente en la isla de Tenerife, ¿no? Que es la que pesa en los votos provinciales al Parlamento, a los 7 diputados que tiene. Entonces ahí está rivalizando nuevamente con el PP, claramente. Entonces el PP, bueno, pues las encuestas le están dando 3 diputados en una provincia de 7. Es decir, que esto supone, en fin, una fuerza y alguien se lo quita. Evidentemente el PP en Tenerife, a quien más le resta con respecto a elecciones autonómicas, es a Coalición Canaria. Sí, eso en cuanto a intención de voto, ¿no? Pero no parece razonable que pueda desplazarse hacia otro partido ese voto, ¿no? de Coalición Canaria, pero según varios sondeos se estaría disputando por el número de votos, se estaría disputando la 7ª plaza de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Coalición Canaria, con Sumar, de Alberto Rodríguez, el que era diputado de Podemos. Sí, de Podemos, y después montó Drago, en fin, y ha tenido una presencia prácticamente municipal en La Laguna, donde único ha conseguido actas, ¿no? Sí. Bien, bueno, hombre, el proyecto Sumar, para toda esa izquierda que se quedó desamparada porque estaba demasiado atomizada, y fueron uno de los grandes problemas de la izquierda en las autonómicas y municipales en España, pero en Canarias también.
Por tanto, el jugarse, yo creo que ya no es un problema de sexta o séptima posición, es un problema al final de si consigue o no consigue diputados, es decir, el revalidar lo que tiene la provincia de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, pues se le está haciendo cuesta arriba. La polarización nacional le está en este caso, porque si no hubiese tanta polarización, si no hubiese la posibilidad de un cambio real, los ciudadanos percibiesen que puede haber un cambio de gobierno, de bloque que gobierna en España, pues posiblemente a lo mejor el daño sería menor, porque no iría tanto voto a reforzar ese pacto nacional de derechas que es el que por el que muchos ciudadanos, obviamente los que tienen perfil conservador o están en transición a ser conservadores, o como se decía, aprendices, ¿no? También que los hay, pues obviamente, claro, van a intentar que el voto sea de la misma manera, que es el mismo problema que le está pasando a Vox. A Vox le está perjudicando el voto útil. ¿Por qué? Porque al final, sobre todo en provincias donde los escaños a repartir son pocos, que como te despistes un poco, te quedas a cero, pero por poquitos votos. Y eso lo consigue el que encabeza el que obtiene el primero, a su vez se lleva el tercero o el cuarto, ¿no? Que es el último en lisa. Sí, eso es en las provincias. En las provincias pequeñas, que son la mayoría. Sí, efectivamente. La No, mayoría. pero luego están las muy pequeñas, donde a veces se disputan dos puestos y casi siempre están ya asignados, ¿no? Pasa algo como parecido a lo de los senadores en las Islas Menores, ¿no? Las Islas Menores, pues tienes uno, y entonces, bueno, pues es casi como un voto mayoritario lo que está ocurriendo ahí. Exactamente. Narciso Michavila, al que usted también conoce, que bueno, vamos a situarlo como colega suyo, no es el caso porque no es precisamente doctor de ciencia política, pero bueno, es verdad que es alguien que bueno, muy conocedor y lleva un liderazgo importante, con un reconocimiento sobre pues su empresa de demoscopia, de GAT3. Augura. Ayer no dejaba tan claro que fuera a haber una victoria clara y rotunda en este caso del bloque de la derecha. Decía que no decía exactamente que Pedro Sánchez resistía, pero sí que la izquierda, pues en fin, que tenía sus millones de votantes. Y por otro lado decía otra cosa, que era que auguraba una sorpresa en Cataluña. ¿Esa sorpresa por dónde puede venir? ¿Por un descenso notable del nacionalismo catalán y un crecimiento del Partido Socialista, del PSC, o que el Partido Popular aglutine gran parte de aquellos votos de ciudadanos y tenga una posición destacada tampoco sin grandes fiestas en esa comunidad donde nunca el Partido Popular pues consigue buenos resultados? ¿Usted qué es lo que ve ahí? Yo creo que, bueno, estamos hablando de un experto en demoscopia que además aciertan bastante. Yo creo que realmente en Cataluña lo que se ha producido es, una vez que ha desaparecido Ciudadanos, que fue el partido que en su momento aglutinó a todo el voto, llamémosle no independentista o de carácter más españolista en Cataluña, que tradicionalmente había sido el PSC, o sea, el PSOE de Cataluña. Bueno, pues que volvamos otra vez a esa senda, en la cual sin ciudadanos representando a esa ciudadanía, esos porcentajes importantes, sobre todo en la provincia de Barcelona y de Tarragona en menor medida, bueno, pues el PSOE allí, todo el mundo pronostica que va a ser la fuerza más votada. Dicho esto, supone que en términos de integridad territorial, que era uno de los grandes problemas que plantea Vox, y que obviamente al desinflarse también esa parte del discurso de Vox se ha quedado ya menos necesario, en tanto en cuanto el problema no es que haya desaparecido, pero sí se ha atenuado considerablemente, y eso tiene mucho que ver el actual gobierno, todo hay que decirlo. Por tanto, a partir de ahí, las posibilidades de el independentismo, de esa disminución de los votos, yo creo que se van a ver plasmados. Y por tanto también mucho voto que en su momento pudo ir al bloque independentista, que a su vez además está dividido, bueno, pues ahora se va a canalizar a los dos partidos más representados allí, que son el PSOE para la izquierda y el PP para la derecha. Nos vamos ya. Una respuesta que tiene que ser sí o no.
El perdedor del domingo, no de las elecciones, sino que no consigue formar gobierno, Sánchez Feijóo, ¿abrirá una crisis en su partido y tendrá que irse de la política? ¿Sí o no? Sí. Nos vamos. Gracias, Juan José Rodríguez.